Recuerdo el momento en que convertimos la luz en algo real. No solo algo que podías ver o medir, sino algo que podías tocar, moldear e incluso doblegar a tu voluntad. Se suponía que sería nuestra obra maestra, un nuevo amanecer para la humanidad que rompería las cadenas de la escasez. Aún puedo ver el destello de orgullo en los ojos de mi equipo cuando la cámara de contención se iluminó, una luz sólida brillando como cristal líquido. Por unos segundos nos paramos al borde de la divinidad. Fui yo quien insistió en llevar el proyecto al límite. Estable y sostenible, dije. El tipo de avance que cambia el mundo. La luz sólida no era solo un experimento elegante para mí, era la culminación de años de mi vida. La razón por la que vine a esta estación en primer lugar. Cuando los inversionistas firmaron los cheques y Miguel Andrade, el títere corporativo que enviaron para vigilarnos, mostró esa sonrisa suya, pensé que finalmente había demostrado mi valía. Algo que no solo brillaría intensamente para luego apagarse. Pero me equivoqué, tan equivocado que duele. Al principio, la luz era perfecta, controlada, obediente. Hacía exactamente lo que le ordenábamos. Podíamos moldearla como arcilla, darle formas geométricas afiladas o dejarla fluir suave como el vidrio. Las aplicaciones eran infinitas. Imagina construir estructuras en planetas lejanos, con luz pura. Alimentar colonias, con energía que nunca moriría, ni se atenuaría. Eso me decía a mí mismo, eso les decía a ellos. Pero era más que eso. Quería dejar mi marca en el universo, ser el nombre que susurraran al hablar de los pioneros de una nueva era. Y entonces, así como empezó, la luz se volvió contra nosotros. Comenzó pequeño, un brillo fuera del campo de contención. La luz comenzó a crecer, solo un poco al principio, como una semilla echando raíces. No se suponía que se moviera fuera de la cámara, pero ahí estaba, arrastrándose por la superficie de la consola, como hielo extendiéndose sobre un vidrio. Lo ignoré, pensé que era solo un fallo, algo que resolveríamos en la siguiente fase. Pero volvió a suceder, y otra vez. Debería haberla apagado ahí mismo, cortado la energía y contenido el brote. Pero no lo hice. La voz de Miguel en mi mente me recordó las consecuencias. «¿Quieres hacer historia, doctor? No matarla en la cuna», había dicho, reclinado en su silla con esa mirada de suficiencia que me daban ganas de romperle los dientes. Así que lo dejé pasar. Me convencí de que podríamos controlarlo. La primera vez que se solidificó por completo fue como ver la realidad doblarse sobre sí misma. El resplandor ya no era solo luz. Era tangible, una masa con peso y forma, extendiéndose en formaciones irregulares, de bordes afilados y claridad cristalina. Extendí la mano, casi hipnotizado, y la toqué. Era como pasar los dedos sobre un diamante que aún irradiaba calor. Cuando intentamos controlarla, comenzó el horror. La expansión era implacable. La luz sólida devoraba el acero y los circuitos, como si estuviera hambrienta de la energía que alimentaba la estación. Y lo peor, no era aleatorio, se movía con propósito, como si buscara las fuentes de poder, alimentándose de lo que le había dado vida. La primera víctima fue Clara, una de las técnicas. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Un segundo nos gritaba que lo apagáramos todo, y al siguiente ya no estaba. Congelada a mitad de un grito, encapsulada en un entramado de luz que la envolvió como una telaraña. Sus dedos extendidos hacia nosotros, fusionados en ángulos imposibles. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, atrapada en ese instante de horror,
como una estatua que de algún modo seguía viva, consciente. Para entonces, ya era demasiado tarde para detenerlo, demasiado tarde para retroceder, demasiado tarde para deshacer lo que habíamos desatado. La ironía. Construimos esta estación lejos de miradas indiscretas para contener nuestras ambiciones, para controlarlas. Y ahora, lo que creímos domado está convirtiendo este lugar en un ataúd. Un ataúd brillante y hermoso de luz, aquí en la oscuridad, donde nadie oirá un grito. Nunca quise que esto pasara. Quería salvarnos. Quería salvar a todos. Ahora ni siquiera estoy seguro de poder salvarme a mí mismo. La cámara de contención solía ser un lugar de emoción, donde nos reuníamos para presenciar la culminación de nuestros esfuerzos. Ahora es una zona de guerra, un campo de batalla entre nosotros y la misma cosa a la que dimos vida. Mis manos se ciernen sobre el panel de control, los dedos titubeantes, mientras observo lecturas que ya no tienen sentido. Los números se disparan sin control. Los niveles de energía superan cualquier cálculo previo. «Cóntenla», dice el capitán Lagos, su voz cortante, los ojos fijos en la luz que se expande. La luz sólida ya no es un prodigio científico, es un depredador. Puedo verla avanzando lentamente por la consola, cristalizando todo lo que toca. «Lo estoy intentando», respondo, y la desesperación se filtra en mi tono, a pesar de mis esfuerzos por ocultarla. Fuerzo mis manos a estabilizarse, el sudor haciendo resbaladizo mi agarre mientras ingreso comandos, redirigiendo energía, desviándola de las zonas afectadas. Debería funcionar. Tiene que funcionar. Pero la luz sólida no se detiene, ni siquiera vacila. Devora cada intento como un desafío, como si se burlara de mí. Avicenna está a unos pasos, los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, su mirada perforándome. «Debiste escucharme», dice en voz baja, y duele más que un grito. «Te dije que esto era inestable. Te dije que estábamos yendo demasiado lejos». Sus palabras cortan más de lo que deberían, porque sé que tiene razón. La ignoro, me concentro en los controles, pero su mirada hace difícil enfocarme. No puedo dejar que vea las grietas en mi fachada. Miguel se acerca. Su voz queda, pero urgente. «Necesitamos una solución, Roy. Una de verdad. Resuelve esto o juro que haré volar esta estación antes de dejar que la inversión de la corporación se convierta en un pasivo flotante. Prefieres volarnos a todos al infierno antes que renunciar a tu preciado experimento». Abby le espeta, dando un paso hacia él. «Aún no volaremos nada», interviene el capitán Lagos, mirándome fijamente. Busca respuestas, liderazgo que ya no estoy seguro de poder dar. Abro la boca para decir que sí, para prometer que hay una manera de arreglar esto, pero las palabras no salen. Solo puedo negar con la cabeza. «La luz se está extendiendo demasiado rápido», murmuro. Sus estructuras cristalinas crecen, se ramifican en las paredes, se entrelazan en los circuitos como venas. Se está alimentando de nuestra red energética, como si respirara, expandiéndose con cada oleada de poder. «Entonces tenemos que tomar una decisión», dice el capitán Lagos, endureciendo la mirada. «Cortamos la energía del ala este por completo. Es nuestra única oportunidad de frenar esto antes de que llegue al soporte vital». No me doy cuenta de que estoy gritando hasta que veo todas las miradas volverse hacia mí. No podemos. Hay personas atrapadas en el ala este. Si cortamos la energía, las estamos condenando. «Ya están muertas», murmura Miguel, pero lo suficientemente alto para que todos lo escuchen. El capitán Lagos no lo contradice. El peso de sus palabras se cierne sobre la sala. Son seres humanos. Abby casi escupe las palabras. No números en una hoja de cálculo. No daños colaterales en tus malditos informes trimestrales. Miguel finalmente la mira,
su expresión tan vacía como la luz que amenaza con consumirnos. Son estadísticas, Science, y ahora necesitamos minimizar las cifras en esa lista. No quiero estar de acuerdo con él, pero la realidad de nuestra situación se hunde en mi interior. La luz sólida está más allá del control, más allá de la razón. Se propaga como un parásito, alimentándose de nuestra arrogancia. Y sé, en lo más profundo, que se nos acaba el tiempo. Doctor Roy, dice el capitán Lagos, su voz más suave ahora. Necesitamos tu decisión. Si hay alguna posibilidad de salvarlos, dilo ahora. Los miro a todos, sus rostros tensos, ojos desesperados. Yo fui quien comenzó esto, quien prometió una revolución de luz, no esta muerte lenta que devora todo lo que toca. Veo la furia de Abby, el pragmatismo frío de Miguel, la resignación cansada del capitán Lagos, y sé que, sin importar lo que elija, estaré condenando a alguien. Por un momento, creo ver de nuevo el rostro de Clara, suspendido en ese entramado de luz, su expresión congelada en ese último instante de comprensión, una mirada de traición, de entendimiento de que yo la llevé hasta aquí, hasta este final. Se nos acaba el tiempo, dice el capitán Lagos, su voz plana. Esto depende de ti, Roy. Toma la decisión. Mi voz flaquea y veo el momento exacto en que el resto del equipo entiende que no tengo nada más que ofrecer. Sin soluciones, sin milagros, solo promesas vacías, envueltas en la apariencia de experiencia. La mano del capitán Lagos se mueve sin vacilar y la energía del ala este se apaga. No hay tiempo para procesar lo que eso significa, porque la propagación de la luz sólida reacciona violentamente a la pérdida repentina de energía. Su superficie cristalina se vuelve más densa, más afilada, como si se enfureciera por nuestra resistencia. La sala se sume en el caos. Intento pensar, recuperar el control, pero mis pensamientos son un desastre fragmentado, rebotando entre el conocimiento de que acabamos de condenar a la mitad del equipo a una muerte lenta y la realización de que la luz sólida se está adaptando. Ya no solo se alimenta de nuestra red energética, está aprovechando algo más profundo, algo que no puedo cuantificar con datos o ecuaciones. Los mataste, dice Abby, y no hay acusación en su tono, solo la cruda verdad. Pudiste advertirnos, pudiste detener esto antes de que comenzara. Quiero decirle que no lo sabía, que nunca quise que esto pasara, pero las palabras suenan a excusas y no puedo obligarme a decirlas. Tiene razón. Y todos lo sabemos. El experimento no fue un avance científico. Fue mi apuesta, mi intento egoísta de grabar mi nombre en las estrellas. Y ahora se ha convertido en nuestra perdición. Escuchen, interrumpe el capitán Lagos, devolviéndonos al presente. Esto no ha terminado. Frenamos la propagación, pero sigue avanzando por los sistemas de la estación. Si llega al núcleo, este lugar entero se irá con él. Roy sigue siendo el experto en esto. Necesitamos un nuevo plan, rápido. Ya no tengo el lujo de hundirme en la culpa. Me concentro en los paneles de control, revisando los esquemas de la estación. Los haces de la luz sólida serpentean por los conductos, evitando las rutas bloqueadas, buscando las concentraciones más altas de energía. Es metódica, casi quirúrgica en su enfoque. El reactor está al máximo de capacidad, digo. Si lo apagamos, perdemos el soporte vital, las comunicaciones, todo lo que nos mantiene vivos aquí. Pero si dejamos que siga alimentándose, alcanzará masa crítica. Entonces hay que atraerla, dice el capitán. Crear una fuente de energía señuelo, algo que la aleje del núcleo. Abby lo mira como si se hubiera vuelto loco. ¿Un señuelo? ¿Y cómo demonios hacemos eso? Estamos con energía de emergencia. ¿Con qué vamos a alimentar esta cosa sin matarnos en el intento? El reactor auxiliar. Digo, la idea tomando forma mientras hablo. Podemos redirigir la energía a través del reactor, sobrecargarlo y usarlo como trampa. La luz sólida seguirá la oleada de energía como una baliza. Podría darnos el tiempo suficiente para estabilizar el resto del sistema.
El capitán Lagos calcula las probabilidades en silencio. ¿Cuánto tiempo ganamos? Minutos, tal vez, admito, y suena a una confesión de derrota. El plan está lejos de ser perfecto. Apenas es un plan, pero es la única opción. Nos dividimos. El capitán Lagos y Miguel se dirigen a la sala de ingeniería para preparar el reactor, mientras Abby y yo nos quedamos en los controles, intentando contener la luz sólida. Mientras trabajo, la observo de reojo. Hay algo en su expresión que no había visto antes. Resignación, la pérdida del fuego que alguna vez la convirtió en la conciencia moral de la estación. Abby, comienzo, pero ella me corta con un movimiento brusco de la cabeza. No, dice, su voz quebradiza. Ahora no es momento para disculpas ni explicaciones, Roy. Solo arréglalo, si es que puedes. El comunicador en mi oído se activa. Es el capitán Lagos. Estamos listos para desviar la energía, Roy. A tu señal. Respiro hondo, las manos sobre los controles. Háganlo. Presiono la secuencia. La estación gime mientras la oleada de energía recorre los conductos, el reactor auxiliar entrando en sobrecarga. La luz sólida tiembla, sus estructuras cristalinas retrayéndose levemente mientras reorienta su atención hacia la nueva fuente. Está funcionando, murmuro. La estamos alejando, aunque sea por un momento. Entonces, algo sale mal. Un escalofrío recorre la estación y veo las lecturas de energía dispararse más allá de lo calculado. La luz sólida no solo sigue la oleada, la está amplificando, retroalimentándose del sistema en un bucle. Está usando el reactor para crecer más rápido, sus estructuras ramificándose en direcciones impredecibles. El núcleo del reactor comienza a agrietarse, líneas delgadas de luz extendiéndose como fracturas en un vidrio. Y entonces, demasiado tarde, comprendo que cometimos un error fatal. El reactor explota en un estallido silencioso de luz, y el impacto se propaga por la estación, derribándonos. La luz sólida avanza como una ola, arrasando los pasillos, envolviéndose alrededor de la infraestructura, destrozando paredes y pisos. Ya no es un crecimiento lento, es una avalancha, devorando todo a su paso. Oigo el jadeo de Abby, y me giro justo a tiempo para ver la luz sólida llegar a la sala de control. Se lanza hacia ella, y le agarro el brazo, tirando hacia atrás, pero es demasiado rápida. Barre su pierna, convirtiendo la carne en cristal en un instante. No, murmuro inútilmente, tirando de ella, mis manos resbalando sobre la superficie lisa que antes era su piel. Intento liberarla, pero ya se ha ido. Sus ojos, desorbitados, fijos en mí, su rostro aún vivo con terror y dolor, congelado en ese último momento. Extiende la mano, y sus dedos se detienen justo antes de tocar mi cara, antes de que la luz la reclame por completo. Me tambaleo hacia atrás, observando cómo la luz la devora, impotente para hacer algo más que presenciarlo. Ella queda congelada en su lugar. Otro monumento a mi fracaso, otra vida que no pude salvar. Y en ese instante lo entiendo. Esto es un juicio. La luz sólida es una consecuencia, un reflejo de cada ambición descontrolada, cada decisión imprudente que tomé en busca de gloria. El comunicador se activa de nuevo, débil y distante, pero apenas lo registro. La voz del capitán Lagos se filtra, temblorosa con algo que nunca pensé escuchar en él: miedo. Roy ha llegado al reactor principal. El núcleo está comprometido. Tenemos minutos, quizá menos, antes de que la estación se vuelva crítica. Miro la ruina a mi alrededor, la forma cristalizada de Abby, la expansión imparable de la luz que destroza nuestro mundo. He pasado mi vida entera creyendo que podía controlar las fuerzas con las que jugaba, que podía doblegar a la naturaleza a mi voluntad. La forma de Abby, ahora convertida en una estatua retorcida de luz,
Es un monumento a todo lo que he arruinado. Sus dedos extendidos, ahora nada más que ángulos quebradizos, parecen apuntar directamente a mí, aunque sus ojos estén congelados en esa mezcla de terror y acusación. Me obligo a apartar la mirada de ella, concentrándome de nuevo en los paneles de control, donde la luz sólida sigue su asalto. Los haces de luz serpentean por los conductos, evitando las rutas bloqueadas, buscando las concentraciones más altas de energía, como un depredador siguiendo el calor de su presa. El bucle de retroalimentación del reactor la ha convertido en un faro, atrayendo a la luz sólida con una fuerza imposible de detener. Roy. La voz del capitán Lagos me devuelve a la realidad, retumbando en el comunicador con desesperación. El núcleo se está desestabilizando. Tenemos que eyectar el reactor antes de que se vuelva crítico, o toda la estación explotará. Sé que tienes razón. El reactor está al borde del colapso. La luz sólida amplificando su producción de energía a niveles que la estación no puede soportar. Eyectarlo podría darnos unos minutos más, evitar que el núcleo nos destroce. Pero hay un problema, y no es pequeño. Si eyectamos el reactor, perderemos la última fuente de energía. Sin soporte vital, sin comunicaciones, sin nada. Estaremos muertos en el agua. Tú nos metiste en este lío, Roy, gruñe Miguel. Haz lo que tengas que hacer, pero asegúrate de que la luz sólida sobreviva. Este proyecto aún puede salvarse. No se puede salvar, gritó, cortándolo. Es una maldita catástrofe. ¿Crees que podemos controlar esto? ¿Que podemos convertirlo en algo que no nos mate a todos? Mejor que encuentres una manera, replica Miguel. Porque si no, toda esta misión, la estación, la tripulación, todo, será solo una nota al pie en el peor fracaso corporativo de la historia. Basta, interrumpe el capitán Lagos, el pánico finalmente quebrando su tono pulido. Esto es más grande que tu venganza, Roy. Necesitamos enfocarnos en sobrevivir, no en tu maldito arco de redención. Dime las probabilidades. ¿Podemos estabilizarlo o ya no hay opciones? Dudo. Y en esa pausa, todo parece ralentizarse. La luz sólida ya no se arrastra. Se lanza extendiéndose por la infraestructura de la estación, sus haces envolviendo los conductos principales, estrangulándonos. Ya no solo devora energía, la transforma, la convierte en algo irreconocible. La estación parece deformarse, gimiendo bajo la presión de esta nueva fuerza. Ya no hay opciones, digo, las palabras cortando el caos como vidrio roto. Está evolucionando, capitán. Está usando la estación como un andamio, convirtiéndola en algo que ni siquiera podemos comprender. Tenemos que irnos. Llegar a las cápsulas de escape. La voz del capitán Lagos retumba en el comunicador. Sus órdenes claras y cortantes. Todo el personal restante. Evacúen. Esto es una evacuación total. Mi pulso se acelera mientras me alejo de los paneles de control, corriendo hacia el corredor que lleva a las cápsulas. La estación gime bajo mis pies, el metal temblando, mientras los haces de la luz sólida se abren paso por las paredes, retorciéndose y ramificándose con una velocidad aterradora. He visto sistemas energéticos sobrecargarse antes, he visto experimentos salir mal de 1000 maneras, pero nada como esto, nada tan deliberado. Roy, ¿dónde estás?, pregunta el capitán a través del comunicador. Estamos en la sala de lanzamiento. Los sistemas están fritos. La luz sólida ya se infiltró en los controles. Voy camino, grito, casi sintiendo el calor de la luz propagándose a mis espaldas, su resplandor proyectando sombras afiladas en el pasillo estrecho. Entro en la sala de lanzamiento justo a tiempo para ver a Miguel, su rostro distorsionado por la desesperación, empujando a un técnico. Grita a los demás que se aparten, que se apuren, que hagan algo, cualquier cosa. La luz sólida ya ha comenzado a filtrarse en los sistemas de lanzamiento. Sus haces enredándose en los paneles, cortocircuitando conexiones y chispeando contra el metal. Miguel se separa del grupo, corriendo como un loco hacia la cápsula más cercana. «Esto no ha terminado», grita, con los ojos desorbitados, la voz quebrada.
Se abalanza hacia la escotilla de la cápsula, forcejeando con los controles en su prisa por anular el bloqueo de seguridad. Golpea el puño contra la anulación manual, ignorando las advertencias de brecha que parpadean frente a él. Ya está medio dentro de la cápsula cuando la luz sólida ataca. Un haz atraviesa la brecha, envolviéndolo en su agarre. La luz se extiende por su brazo, luego por todo su cuerpo en un instante. Grita, horrorizado, mientras se solidifica, encapsulándolo en un capullo retorcido de cristal. La luz sólida se tensa, distorsionando su forma en líneas afiladas y fracturadas. El capitán Lagos arrastra al último técnico hacia una cápsula abierta, empujándolo casi con violencia adentro. Luego se gira hacia mí, nuestros ojos encontrándose con una mirada que lo dice todo. Supervivencia primero, sin tiempo para dudas. Con un movimiento rápido, señala la última cápsula. Juntos corremos hacia ella, la luz pisándonos los talones. Nos lanzamos adentro al mismo tiempo, el capitán alcanzando los controles, mientras yo cierro la escotilla de golpe, sellándonos justo cuando la luz sólida se abalanza, llenando la sala con su resplandor. El silbido de los sellos activándose es seguido por el rugido amortiguado de los propulsores encendiéndose. Y por un segundo, parece que realmente lo lograremos. La cápsula se sacude al desengancharse de la estación, lanzándonos al vacío del espacio. Me estrello contra el asiento, el aire escapándose de mis pulmones por la fuerza de la aceleración. A través de la ventana, veo la estación alejarse, el resplandor de la luz sólida, aún visible, aún expandiéndose, sus haces retorciéndose y enroscándose como una criatura monstruosa hecha de pura energía. Mi corazón late con fuerza, pero nos estamos moviendo. Estamos a salvo. Las otras cápsulas son visibles a través de la ventana. Sus rostros tensos, los ojos fijos en la pesadilla que dejamos atrás. Me giro hacia el capitán Lagos, que está sujeto al asiento frente a mí, los dientes apretados, el sudor brillando en su frente. La estación no solo se está desintegrando, se está metamorfoseando. La luz sólida consume lo que queda de la estructura, no para destruirla, sino para remodelarla en algo nuevo. Los haces se retuercen y se rompen, arrastrando metal destrozado hacia el núcleo, doblándolo como alambre fundido. El marco de la estación se contorsiona, sus secciones modulares fusionándose en una forma unificada, estirándose y comprimiéndose en contornos aerodinámicos. Los paneles solares colapsan hacia adentro, transformándose en alas de cristal brillante. Las vigas esqueléticas se retuercen, convirtiéndose en un casco que es a la vez sólido y reluciente. Lo que alguna vez fue un conjunto disperso de laboratorios y módulos de energía ahora es una nave aerodinámica. Su superficie lisa y uniforme, irradiando un brillo intenso. La estructura transformada se alza inmensa en la oscuridad, sus líneas afiladas y alienígenas, como un depredador diseñado para el vacío. Un nuevo estallido de energía surge de la nave, y una distorsión se propaga por el tejido del espacio frente a ella. Una anomalía gravitacional, un agujero de gusano o una singularidad se abre en un remolino de colores, doblando la luz y la materia a su alrededor. La transformación de la nave está completa, y ahora parece estremecerse de anticipación, como si estuviera probando los límites de su nueva forma. La nave salta hacia la anomalía, desapareciendo de la vista en un instante. Un segundo está ahí, y al siguiente se ha ido, perdida en el vacío que ha elegido para escapar. Me quedo ahí, mirando el lugar donde antes estaba la estación, mi mente luchando por asimilar lo que acabamos de presenciar. No solo fallamos en contener la luz sólida,
creamos algo que ahora se ha escapado de nuestras manos y se ha adentrado en el cosmos. El rescate llegó más rápido de lo que esperaba. Tal vez nuestra baliza de auxilio llegó a alguien allá afuera antes de lo que pensaba. O quizá, por una vez, tuvimos suerte. Una tripulación de salvamento espacial nos encontró a la deriva en nuestras cápsulas unos días después, medio congelados, las reservas de oxígeno casi agotadas. Sus rostros se difuminaron en formas indistintas cuando abrieron la escotilla de la cápsula. Recuerdo el alivio en los ojos del capitán Lagos, el breve gesto de asentimiento que me dio antes de que sus fuerzas finalmente cedieran y se desplomara en su asiento. El viaje de regreso a la civilización fue un borrón. Trataron nuestras heridas, pero nada podía sanar el daño más profundo, el que se enreda en tu interior y se niega a soltarte. Nos llevaron a una instalación de interrogatorio, segura en órbita alrededor de uno de los planetas corporativos, un lugar que se sentía más como una prisión que como un santuario. Nos separaron en habitaciones individuales, aislados unos de otros, como si temieran que la luz sólida aún pudiera estar al acecho dentro de nosotros. Los oficiales del interrogatorio vestían uniformes impecables y expresiones frías. El tipo de personas que han escuchado todas las excusas y han visto todos los desastres, pero nada como esto. Nos hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo sucedió? ¿Se pudo evitar? ¿Cuál es el propósito de la luz sólida? Querían respuestas que no teníamos. Les conté todo lo que pude, pero vi la duda en sus ojos, la incredulidad de que alguien pudiera dejar que las cosas se salieran tanto de control. Dieron por sentada la muerte de Miguel, una estadística archivada bajo pérdidas aceptables. El nombre de Abby surgió una vez, de pasada, como podrían mencionar un equipo roto atrapado en los escombros. El verdadero enfoque estaba en la nave de luz sólida, en esa transformación final que presenciamos desde la ventana. Parecían más interesados en lo que se había convertido que en lo que había destruido. Necesitamos entender las implicaciones de esta evolución, dijo uno de los interrogadores principales. Vieron señales de conciencia, indicios de que la transformación de la luz sólida fue guiada por inteligencia o influencia externa. Quise reír. Quise agarrarlo por el cuello, sacudirlo y gritarle que habíamos creado un monstruo. Pero no lo hice. En su lugar, asentí mecánicamente, diciéndoles lo que querían oír. Sí, la transformación pareció deliberada. Sí, se movía con propósito. Les di la verdad, porque no había sentido en mentir. Pasaron semanas después del interrogatorio y finalmente nos dejaron ir, liberándonos de vuelta al mundo como mercancía dañada que nadie quería manejar. El capitán Lagos y yo nos separamos en una estación orbital abarrotada, cada uno demasiado vaciado para decir mucho. Me dio un último gesto de asentimiento, esta vez diferente. No la orden de un líder, sino el reconocimiento silencioso de una carga compartida. Intenté volver a mi vida, olvidar el rostro de Abby cuando la luz sólida la tragó, el eco del grito de Miguel en mis oídos, pero no es fácil alejarse de algo así. Aún lo veo a veces, en los bordes de mis sueños. La nave que dejamos atrás, ese barco alienígena, retorciéndose en la oscuridad, deslizándose entre dimensiones como un fantasma hecho de luz. Ahora tengo un trabajo enseñando, en los niveles bajos de una academia tecnológica, en una colonia lunar remota. No es glamoroso, pero es tranquilo, lo suficientemente lejos de la avaricia corporativa y las ambiciones como para que casi pueda fingir que soy normal otra vez. Hablo con los estudiantes sobre los principios de la manipulación energética, sobre la responsabilidad de jugar a ser Dios con fuerzas que no entendemos. Intento hacerles ver que el universo está lleno de puertas que es mejor dejar cerradas, umbrales que no están destinados a cruzarse. Y de vez en cuando, reviso las noticias
en busca de avistamientos, de rumores sobre una nave que entra y sale del espacio como un espectro. Nadie más entiende lo que realmente es, lo que realmente liberamos en el cosmos. Creen que es solo un mal funcionamiento, una IA rebelde o un fallo en los datos. Pero yo sé que está esperando ahí afuera, y que es solo cuestión de tiempo antes de que decida volver. Y cuando lo haga, estaré listo. No para detenerla, porque sé que ahora eso es imposible, sino para presenciar, para dar testimonio de lo que se convierte, de la evolución que comenzó con nosotros, y que terminará en algún lugar más allá de nuestro alcance.